Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor Dios Todopoderoso sea sobre sus vidas en esta noche. Hoy estamos a miércoles, día 17 de septiembre del año 2025. Hemos llegado ya a la mitad de semana, agradecidos al Señor, agradecidos a Dios por lo que Él ha hecho, cómo Él se ha manifestado, cómo su gloria permanece sobre aquellos que lo temen. Agradecidos al Señor por la protección, por su ayuda, por el aire que respiramos. Y agradecidos al Señor por poder estar aquí en esta noche para compartir una palabra de Dios con todos ustedes en esta noche. Miércoles 17, de septiembre del año 2025. Y estamos comenzando entonces nuestra transmisión en vivo y queremos compartir con todos ustedes una palabra de Dios inspirada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y continuamos en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías. Y estamos en el capítulo número 18 del libro del profeta Jeremías, donde allí tenemos la señal del alfarero y del barro. Resulta que Dios va a llamar a Jeremías. Así como vimos ayer que Dios lo mandó llamar a los recabitas para que viniesen hasta él y para que le sirviese vino, pues bien, ahora el Señor lo lleva a la casa del alfarero. ¿Qué le quería mostrar el Señor? Que Dios tenía para mostrarle a Jeremías y cuál es el mensaje que el Señor tenía para aquel entonces, para Judá, para Israel y para nosotros en nuestros días de hoy. Comienza la palabra de Dios diciendo: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerlo. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Un vaso del alfarero. El alfarero estaba trabajando, y para que ese vaso pueda tener valor, ese trabajo del alfarero pueda tener valor, debe ser algo espectacularmente bien hecho. No puede tener fallas, no puede tener defectos. Tiene que ser algo que camina prácticamente con la perfección de ese trabajo. Y el alfarero entonces comienza a decir la palabra del Señor: Carla, Luciano, Víctor Emanuel y Luciana Elizabeth, que Dios los bendiga en esta noche aquí en la ciudad de Casequí, Río Grande del Sur. Comienza entonces allí a trabajar este vaso el alfarero, pero no le gusta en la forma que quedó o cómo estaba, y dice la palabra del Señor que lo quebró de nuevo y lo hizo nuevo. Nosotros pasamos por el proceso del divino alfarero. Nosotros somos ese barro. Nosotros somos moldeados por el Señor. Debemos permitir que el Señor nos moldee a su voluntad.
Porque la voluntad de Dios, como escribió el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, la voluntad de Dios es santa, perfecta y agradable. Esa es la voluntad de Dios, santa, perfecta y agradable. Entonces debemos anhelar de que la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas. Buscar, esforzarnos para que la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas. Y en ese proceso, en ese trabajar de Dios, vamos a ser quebrados varias veces. Y Dios nos va a rehacer para que lleguemos a la perfección, para que lleguemos a la entera perfección. Ese es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Y el Señor dice: no podré hacer yo de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dijo Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Así sois vosotros en mi mano, está diciendo el Señor. Él es el que nos da la forma. Él es que nos da todo aquello que nosotros necesitamos. Y si hay algo que no le gusta al Señor, si hay algo que está dejando fea esa obra del Señor, ese trabajo del Señor, Dios lo va a arrancar. Pero para arrancar, para purificar, va a tener que quebrar y va a tener que amasar de nuevo. Y pasamos por diferentes pruebas, pasamos por diferentes momentos en nuestras vidas. Atravesamos desiertos, caminamos por un camino angosto, entre cardos, entre espinas, subimos montañas, bajamos montañas, saltamos obstáculos, saltamos muralla, en fin, y vamos camino a la perfección, vamos camino al cielo. Y en ese caminar, ante cada dificultad, ante cada situación adversa que se nos presenta, nosotros debemos de despojarnos de algo para poder avanzar, para poder atravesar un desierto, para poder subir una montaña, para poder vencer un obstáculo. No podemos tener nada que nos lleve hacia atrás o que nos impida a avanzar libremente. Jesucristo en Mateo capítulo número 8, Él va a decir que debemos de entrar por la puerta estrecha. Y ese entrar por la puerta estrecha nos indica que debemos de abandonar muchas cosas. Debemos dejar esa sobrecarga que llevamos sobre nuestros hombros, esa sobrecarga que llevamos en esa mochila llamada vanidad, llamada orgullo. Y todo esto debemos dejarlo, debemos de abandonarlo. Y es justamente en ese proceso del trabajar de Dios que Dios va a ir perfeccionando nuestras vidas a través del poder del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, nosotros no somos absolutamente nadie. Y ahí vamos entonces, despojándonos de toda carga que pueda existir en nuestras vidas. Versículo número 7. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar, derribar y destruir. Esto es lo que hace el Señor. ¿Es posible esto? ¿Es posible que el Señor pueda derribar, que pueda arrancar, que el Señor pueda destruir? ¿Es esto posible? Claro que sí. Y de vuelta, gracias
a Dios. Retornamos. Dios puede, sí. Puede, aquí como dice la palabra de Dios, puede arrancar, derribar y destruir. Ese es el poder de Dios en acción. Y en ese arrancar, en ese derribar, en ese destruir, Dios nos va a hacer pasar por un proceso bastante doloroso muchas veces. Porque es necesario arrancar aquello que tenemos oculto en nuestro corazón y que nos impide avanzar. Y que Dios está viendo, porque Dios es quien escudriña nuestros pensamientos y nuestros corazones, y está viendo que aquello está dejando feo la obra de sus manos. Entonces es necesario arrancar aquello que está allí, que está para perjudicar. ¿Cuántas veces alguien, para poder dejar su jardín más hermoso, tiene que arrancar ciertas plagas, ciertas plantas que perjudican el crecimiento de las plantas ornamentales o que impiden de que podamos ver las flores, de que podamos ver las mariposas en aquel jardín? Es necesario limpiarlo, es necesario arrancar las malezas. Luego el Señor dice que Él también puede hacer lo siguiente. Él va a arrancar, pero también dice la palabra de Dios que Dios va a destruir. Esto es lo que hace el Señor. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra de la cual yo hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. El arrepentimiento va a cambiar la visión de Dios hacia nuestras vidas. Un arrepentimiento sincero. Si nosotros no queremos ser destruidos, si no queremos ser derribados, debemos proceder al arrepentimiento. ¿Y qué arrepentimiento es ese? El arrepentimiento es dar media vuelta y no volver más atrás, no volver más al pecado. El salmista decía en su oración: escudríame, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad y líbrame de ellos. En otro pasaje dice que era para sacar de su corazón aquellos pecados que eran ocultos. A veces tenemos pecados ocultos en nuestro corazón que nosotros mismos muchas veces ignoramos de que los tenemos. Por esto es la necesidad de que el Espíritu Santo venga a escudriñar nuestros corazones y nos venga a dar la revelación, nos venga a dar la visión para que nosotros podamos proceder al arrepentimiento, para que Dios no venga a hacer aquello que Él dijo que iba a hacer. A veces pensamos que la maldición viene solamente del diablo, pero la maldición también viene de parte de Dios. Si no, Él no hubiese dicho al pueblo de Israel allá atrás, cuando habían salido de Egipto y que estaban en el desierto con Moisés: he aquí, yo les pongo la bendición y la maldición. Escoged pues la bendición. Él pone los dos delante nuestro, la maldición y la bendición. Ahora, nosotros somos los que vamos a escoger. Nosotros somos los que vamos a escoger el camino. Y el sabio Salomón, en el libro de Proverbios, él nos va a dejar una advertencia diciendo que hay caminos que al hombre le parecen rectos. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero el fin de esos caminos son caminos de muerte, que nos llevan a la perdición eterna. Entonces, vaya si tenemos que vigilar.
vaya si tenemos que estar atentos a nuestro caminar, a nuestro peregrinar en este mundo. Versículo número 10. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacer. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí, yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. O sea, Dios le está hablando a Jeremías para que le lleve el mensaje al pueblo de Judá, al pueblo de Jerusalén, de que si ellos no obedecen, si ellos no siguen al Señor, si ellos no escuchan la palabra del Señor, entonces sí vendrán todos los males contra ellos. Y paramos aquí y hacemos una reflexión sobre nuestros días de hoy. Y es bueno también mirarnos a nuestro interior, mirar a nuestras vidas para ver cómo estamos nosotros delante del Señor. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Estamos nosotros caminando con rectitud? ¿Estamos nosotros permitiendo que el Señor venga a moldarnos? ¿O queremos acelerar el proceso de Dios en nuestras vidas? Hay personas que quieren saltar, que quieren obviar etapas en su vida cristiana y quieren llegar a donde pretenden llegar humanamente sin quemar etapas. Y todo en la vía del Señor, en el camino del Señor, nosotros tenemos etapas a ser cumplidas. Dios va a ir tratando con nosotros. Dios va a ir ministrando sobre nuestras vidas a través de su Santo Espíritu. Dios va a ir haciendo con que nosotros vengamos a entender, a comprender cuál es su santa, perfecta y agradable voluntad para nuestras vidas. Entonces, Él va haciendo esto. Imagínese Abraham. Abraham es un gran ejemplo de esto. Dios le prometió un hijo a Abraham. Un hijo que iba a ser su heredero. Pasó el tiempo, fueron casi 25 años o más, de que Abraham y Sara estaban esperando ese hijo. Estuvieron en Egipto, se vinieron de Egipto, los expulsaron de Egipto, en fin. Sara se trajo una sierva de Egipto llamada Agar, y ella necesita entonces, pretende o tiene la idea de acelerar el proceso de Dios sobre su vida. El proceso de Dios era darles un hijo, y Sara va a tener la idea de decirle a Abraham que se acueste con Agar para que así entonces puedan tener el hijo que Dios le había prometido. Dios había prometido un hijo. Esperemos en Dios. Le pedimos a Dios determinadas cosas. Hay cosas que son urgentes. Y Dios, conociendo la urgencia, las va a solucionar antes que nosotros mismos podamos imaginarnos el tiempo que Él va a llevar para hacerlo. Pero el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Un día para el Señor es como 1000 años. Y 1000 años son como si fuesen un día. Entonces hay una gran diferencia entre nuestros tiempos, entre nuestras ideas, entre nuestros pensamientos y los pensamientos de Dios. Cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, viene el hijo de la promesa. Isaac era el hijo de la promesa, no Ismael. Ismael fue un error que cometió Sara. Podría decir que ese error estaba prácticamente rayando al pecado.
muy cerca del pecado. Una línea divisoria muy tenue con el pecado. Porque ella quería acelerar el proceso de Dios. Quería acelerar la voluntad de Dios para sus vidas. Dios ha trazado algo para cada uno de nosotros. Pero ahora le está diciendo aquí, habla a todos los hombres de Jerusalén diciendo, así ha dicho Jehová. He aquí yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. ¿Por qué caminos andamos? ¿Con qué alumbrará el joven su camino? Con la palabra del Señor. La palabra del Señor es lámpara y lumbrera a nuestro camino. La palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor es inerrante. La palabra del Señor es eterna. El Señor cumple sus promesas sobre nuestras vidas. Dios cumple sus promesas con cada uno de nosotros. Él no nos abandona. Él no nos deja huérfanos. El Señor siempre está a nuestro lado. Somos nosotros que nos apartamos del Señor, que buscamos apartarnos del Señor, que nos alejamos del Señor. Y lo peor de todo es que muchas veces creemos de que tenemos razón en aquello que estamos haciendo. Mejoren sus caminos y sus obras. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Esto es una fotocopia de los días en los cuales estamos viviendo. El mundo ha preferido seguir los deseos de sus malvados corazones. Aquello que hasta hace un tiempo atrás era correcto, hoy es incorrecto. Hoy prevalece lo políticamente correcto. La palabra de Dios está dejando de habitar en los corazones de aquellos hombres y mujeres que se dicen discípulos de Cristo. Porque existe maldad en sus corazones. No están teniendo un nuevo nacimiento. No están teniendo una mente totalmente renovada. Caminan por el camino del pecado. Caminan por el camino de la iniquidad. Caminan por el camino de la desobediencia, de la mentira, de la lujuria, de la concupiscencia de la carne y de los ojos. Caminan por el camino de la maldad y se han olvidado del Creador. Y la palabra de Dios no es para el mundo. La palabra de Dios es para aquellos que creen en ella. La palabra del Señor es para la iglesia de Cristo. La palabra de Dios es para nosotros. Estoy diciendo que en la iglesia hay esto, sí hay. Claro que sí. Claro que hay. Esto existe y está delante de nuestros ojos en los días de hoy. Muchos continúan con sus propios pensamientos y con sus malvados corazones. ¿Qué va a decir el Señor? Por tanto, así dijo Jehová: preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. ¿Faltará la nieve del Líbano, de la piedra del camino? ¿Faltarán las aguas frías
que corren de lejanas tierras. Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y han tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Como viento solano los esparciré delante del enemigo y le mostraré la espalda y no el rostro en el día de su perdición. Esto es una alerta para nuestras vidas. Esto es un aviso para nuestras vidas. El pueblo de Dios había decidido caminar por sendas y no por caminos. Y Jesucristo es el camino. Jesucristo no es una senda, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre a no ser por Él. Punto y aparte. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Eso es lo que nos habla el Señor en su palabra. Y nos deja esta advertencia en esta noche. Volvamos al verdadero camino. Dejemos la apostasía. Dejemos las herejías de lado y volvamos al verdadero camino. Todavía el divino alfarero te puede moldear. Todavía el divino alfarero te puede hacer de nuevo. Si te arrepientes, si le pides a Él, el proceso va a doler, va a doler. Porque como buen padre va a tener que disciplinarte. Como buen padre va a tener que disciplinarte. Y la disciplina duele. A nadie le gusta ser disciplinado. A nadie le gusta ser advertido. Ahora, el Señor nos está dando esa advertencia en esta noche. Volvamos al camino. Salgamos de la senda antigua, de la senda del pecado, de la senda de la lujuria, de la senda de la maldad. Salgamos de la senda de la depresión. Salgamos de la senda de la amargura. Salgamos de la senda del estrés. Salgamos y vengamos para el camino verdadero. Caminemos por el camino verdadero, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ese camino aún está disponible en nuestros días. El camino está disponible. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. El camino está disponible. Esforcémonos para volver a ese camino. Esforcémonos para caminar con el Señor Dios Todopoderoso cada día de nuestras vidas. Padre amado y mi Dios del cielo, bendigo y exalto tu santo y soberano nombre, Padre. Te agradezco, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Señor, en esta noche oro por aquellos, oh Dios mío, que están asistiendo, que van a asistir a este video en diferentes partes, Señor, de Latinoamérica. Señor, que allí, oh Dios mío, donde esté alguien, en el celular, en el computador, en la tablet, Señor, viendo este video, sea hoy, mañana a la noche, pero que pueda recapacitar, que pueda meditar en su vida, de hacer una autocrítica espiritual a su propia vida para ver cómo está su vida espiritual, para ver cómo está su relacionamiento con el Señor, que salga de la senda del pecado y que vuelva al camino verdadero. Que en esta noche podamos acostarnos y dormirnos en paz, porque tú eres quien nos sustenta, tú eres quien nos vigila, tú eres quien velas nuestro sueño, Padre. Guárdanos y protégenos, oh Señor,
en el nombre de Jesús. Amén. Mañana, cuando sean 7 de la mañana, estaremos nuevamente aquí con la Biblia, el mate y el amanecer. Y en la noche, 20 y 30 horas, estamos nuevamente aquí también. Que la gracia, que la paz, que la misericordia del Señor Dios Todopoderoso sea sobre sus vidas desde ahora y para siempre.